Vamos a esperar unos momentos más porque sí es importante esta parte y algunos compañeros sí tardan un poco más en conectarse. Sí. Ok. ¿Y cómo la pasó en fin de año, maestro? Pues bien, aquí en la casa, ya sabes. Ahora sí que no tenemos de otra más que permanecer en nuestras casas lo más tiempo posible, ¿no? Sí, eso sí. Pero bien, gracias. Bueno, es que ya tuvimos un descanso. XD. Sí. Sí. Bueno, eso la semana que entra ya les comentaría, sí, pero pues vamos a ocupar todo el tiempo que nos sea posible hasta el límite, ¿no? Entonces, vamos a ocupar todavía la semana que entra y ya yo les diría cuándo sería el examen, porque también hay que programar esa cuestión. Entonces se los aviso. Profesor, perdón, una Bueno, vamos a pregunta. continuar. Parabólico o tiro parabólico, o también se le conoce como tiro ¿Ese oblicuo. examen del que está hablando es del semestre o es el extra? No, a ver, fíjense bien que llevamos 2. Falta el tercer examen. Ese es el que estamos hablando ahorita. El tercer examen es el que nos falta ahorita para hacer el promedio, ¿sí? Y ya después se viene lo que es el extraordinario, pero ese es posterior a esto, ¿sí? Primero tenemos que hacer el tercer parcial y luego ya tenemos que hacer el extraordinario para los que quieran presentarlo, ¿de acuerdo? Ok. Sí, Profesor, disculpe, ¿el extraordinario sería de la misma forma de la que hemos estado haciendo los del semestre? Bueno, miren, lo que sucede ahí es tengo que hablar con la academia, ¿sí? Para que nos pongamos de acuerdo cómo se va a hacer. Una vez que ya se tenga el acuerdo, pues ya se les comentará. Hasta ahorita, pues quedaría igual, pero a reserva de lo que me digan en la academia, pues ya dependerá de eso, ¿no? Pero si se hiciera, digamos, ahorita, tendría que ser de esa misma manera. Ok, profesor, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a seguir, ya iremos integrando a sus compañeros conforme se vayan enlazando. Entonces, fíjense bien, estábamos viendo el movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer en cualquier de este tipo de movimiento, vamos a descomponer la velocidad de inicio, porque yo sé que la velocidad es un vector, y tiene un componente en X y un componente en Y. La componente en X corresponderá al MRU y la componente en Y corresponderá al MRV. Entonces voy a agarrar y voy a calcularlos, ¿sí? Como inicio. Entonces voy a poner mi velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? Pues del ángulo de disparo, ¿sí? El que tenga aquí disparando el ángulo, voy a sacar el coseno del ángulo para X. Y para Y voy a utilizar la función seno del ángulo, ¿sí? Como nosotros ya sabemos, cuando es en Y, utilizamos la función seno. Entonces, esto es importante hacerlo desde el principio porque cuando yo trabaje en X, tendré que trabajar con este componente. Y cuando yo trabaje en Y, tengo que utilizar este otro de abajo. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos el comportamiento del movimiento en Y, que va a ser el disparo, y entonces en Y va a empezar a subir hasta el punto máximo y luego va a bajar. Mientras que en el eje X siempre va a permanecer igual la velocidad, es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, si no pierdo de vista eso, voy a poder resolver los problemas, ¿sí? Que tenga. Vamos a empezar. Fíjense bien, la estrategia en este caso, lo que vamos a hacer es dividir lo que sucede en X y lo que sucede en Y. Como ya habíamos mencionado, en X es MRU, en Y es MRV. Entonces, en el eje X voy a utilizar mi ecuación, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es sacar la componente en X de la velocidad inicial, como ya habíamos mencionado, y en Y también voy a hacer lo mismo, pero con la función seno.
Es lo primero que hago, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenga la componente en X, ya puedo utilizar el modelo matemático. Sé que para MRU es velocidad es igual a desplazamiento en el tiempo, pero es la velocidad en X, ¿de acuerdo? Y esa velocidad en X sale de esta ecuación. Mientras que para la velocidad en Y, ¿sí?, voy a utilizar la función seno. Y sé que ahí tengo varias ecuaciones, ¿sí? En el eje Y ya vi que tengo varias. Bueno, donde esté velocidad inicial, voy a poner velocidad inicial por el seno del ángulo porque es la componente en Y, ¿sí? Entonces, mis ecuaciones, donde diga velocidad inicial, le voy a poner por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Y de esa forma las voy a trabajar para poder diferenciar. Bueno, una vez que sé eso, ¿sí?, entonces ya sé cómo va a quedar mi ecuación en X y cómo van a quedar mis ecuaciones en Y. Ya sé que el delta X significa alcance, ¿sí?, que es el punto máximo en el eje X. Y en la altura máxima, en el eje Y, lo voy a utilizar cuando la velocidad final sea 0, ¿sí? Dos cosas que ya hemos mencionado. Y esta nota es muy importante, que es algo que utilizamos ya. La variable común entre los movimientos de los dos ejes es el tiempo, ¿sí? El tiempo es el que va a unir los dos movimientos. Ya vimos por qué. Bien, una vez que ya conozco estas cuestiones, paso a un ejemplo y voy a aplicar la estrategia que ya se ha mencionado. Paso a paso. Un jugador de fútbol americano patea el balón con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Entonces, esta es la velocidad de inicio, ¿de acuerdo? Y el mismo lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto a la horizontal. Calcular altura máxima, ¿sí?, alcance, que sería la parte en X, hasta donde llega al piso, ese es el alcance, y el tiempo que permanece en el aire. Hay que considerar que después de ser pateado, el balón va a seguir la trayectoria parabólica y todo ese tiempo es el tiempo que permanece en el aire hasta llegar aquí, nuevamente al piso. ¿De acuerdo? Entonces, tengo la velocidad de inicio, 30 metros por segundo, y el ángulo de disparo vale 48 grados. ¿De acuerdo? Tengo que calcular la altura, el alcance y el tiempo, ¿sí?, para que quede claro el planteamiento. Lo primero que hago, y es algo que ya se mencionó, es que la velocidad tiene un componente en X, la velocidad inicial, tiene un componente en X y un componente en Y. Conozco la magnitud de la velocidad inicial y conozco el ángulo de disparo, que es 48 grados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mis datos, ¿sí? Voy a iniciar poniendo mis datos y ya sé que el movimiento es parabólico, ¿no?, porque aquí lo estoy viendo. Entonces, movimiento es parabólico y la velocidad de inicio son 30 metros sobre segundo a un ángulo de 48 grados. Ese es el ángulo de disparo, como se conoce. Me piden la altura máxima, que está en el eje Y, ¿sí?, el alcance máximo, que es el desplazamiento en X, y el tiempo total. Son mis tres incógnitas, ¿de acuerdo? Y únicamente tengo este dato, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo se va a trabajar. Paso a paso. Inciso A, altura máxima. ¿En qué eje está la altura máxima? Pues está en el eje Y, ¿sí? Y se alcanza porque el movimiento inicial es un tiro vertical, ¿sí? Va a iniciar subiendo la pelota en el eje Y, ¿sí? Por lo tanto, debo de tomar en cuenta las consideraciones de tiro vertical. Y mis consideraciones son que la velocidad en el eje Y al final, en la altura máxima, vale 0. Y la otra es que el campo gravitacional, ¿sí?, es negativo. Ahora, ¿por qué es negativo? Ah, bueno, porque el movimiento en el eje Y es hacia arriba, ¿de acuerdo? Y el campo gravitacional está actuando hacia abajo. Por lo tanto, va en contra del movimiento, ¿de acuerdo? Por eso lleva el signo negativo. Una vez tomado en cuenta esto,
lo que hago es calcular la velocidad inicial en el eje Y. Como yo tengo la velocidad inicial 30 metros sobre segundo, quedé que cuando es en Y, tengo que multiplicarlo por la función seno del ángulo, ¿de acuerdo? Eso es algo que se mencionó, ¿sí? Aquí en Y, velocidad inicial por el seno del ángulo. Bueno, entonces es lo que hacemos. 30 metros sobre segundo por función seno del ángulo y el ángulo vale 48 grados. Hago la multiplicación y me da 22.3 metros sobre segundo. Este valor es muy importante porque esa es la velocidad en el eje Y, ¿sí? Entonces hay que hacerlo desde el inicio. Calculo mi velocidad en Y, en este caso fue 22.3 metros sobre segundo. Sigamos. Como es en el eje Y, aplico mi recuadro y es un tiro vertical, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veo mis datos. Mis datos son G, pues debe de contener aceleración porque sé cuánto vale, ¿no? Vale 9.81. Entonces, todos los que digan sí, lo pongo. Siguiente, debe de tener velocidad inicial, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga velocidad inicial, pues donde diga así lo subrayo. La velocidad final, como es en el punto más alto, pues vale 0. Entonces sí tengo la velocidad final, ¿sí? Ahí lo pongo que sí debe de tener velocidad final y sé que vale 0. Y la otra es la altura. Lo que quiero calcular es la altura, que es el desplazamiento en Y. Entonces, todas las que digan sí la contiene, la subrayo. ¿De acuerdo? Y ahora elijo mi ecuación, que ustedes ya saben cómo. La que tenga más y la que tiene más es esta. Es la tercera. Esa es la que elijo, ¿de acuerdo? En base a los datos que me está dando el problema. Una vez que sé qué es eso, ¿sí? Selecciono la ecuación 3. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por el desplazamiento. Esa es la ecuación número 3. Bien, ¿qué es lo que quiero conocer? La altura. Entonces voy a despejar la altura de aquí, ¿sí? De la ecuación. Y empiezo a despejarla desde el punto donde estén mis valores más alejados de la ecuación. En este caso, lo que quiero es altura, el punto más alejado es velocidad inicial al cuadrado. Tiene signo positivo, lo paso del otro lado con signo negativo y me va a quedar velocidad final en Y al cuadrado, ¿sí? Menos velocidad inicial, que fue la que pasé del otro lado con signo negativo. Luego, 2 veces G está multiplicando, lo paso dividiendo 2 veces G, y quedamos que era negativo, ¿de acuerdo? Por eso le estoy poniendo el signo. Eso es muy importante. Si yo no le pongo el signo correctamente, voy a obtener un resultado erróneo. Por eso es importante hacer las consideraciones, ¿de acuerdo? Bien, voy dándole valores. Velocidad final es 0, ¿de acuerdo? Y ahí lo pongo. Velocidad inicial en Y. Tiene que ser la inicial en Y, por eso la calculé aquí. No puedo ponerle la velocidad inicial aquí porque yo estoy trabajando en Y este es un vector que tiene componente en X y componente en Y. Únicamente estoy usando Y, 22.3. Esa como nota aclaratoria porque luego utilizan la otra velocidad. Entonces 22.3 metros sobre segundos y a ese valor lo elevo al cuadrado. Entre 2 veces G y G negativa, ¿de acuerdo? Entonces empiezo a resolver. Elevo al cuadrado 22.3, me da 497.29 y es negativo el valor, ¿de acuerdo? No vayan a cometer el error de ponerle aquí el menos y subirlo al cuadrado porque les va a dar más, ¿sí? Y eso no pasa en este caso porque aquí es la resta. No es que el número sea negativo, sino que el número que está restando. Entonces eso es importante señalarlo. Bien, entonces me queda este número con signo negativo y las unidades también las elevo al cuadrado. Metros cuadrados entre segundo al cuadrado, ¿sí? Luego 2 por 9.81 me da menos 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Está multiplicando por 2, ¿de acuerdo? El signo se respeta. Más por menos, menos. Una vez que hago esto, divido. Menos entre menos me da positivo, ¿sí? Si alguno de estos dos no fuera negativo, el resultado sería negativo, ¿sí? Y estaría erróneo.
Por eso es importante estos detalles que les estoy mencionando. Menos entre menos da más y el resultado de la división me da 25.35. Las unidades, ¿sí? Metros cuadrados por segundo al cuadrado me da metros cuadrados por segundo al cuadrado, entre metros sobre segundo al cuadrado. Es más, lo voy a poner para que vean el análisis. Multiplico. ¿Sí? Extremos por extremos y medios por medios. ¿Sí? Metro cuadrado por segundo al cuadrado. Sí, que son estos dos. Divido entre metro por segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Y eso me da segundo al cuadrado entre segundo al cuadrado y un metro de acá abajo, cancelo uno de arriba y me quedan metros. ¿De acuerdo? Y de esa manera ya sé cuál fue la altura máxima. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces ya resolví la primera incógnita. Ya sé cuál es la altura máxima. ¿Sí? Entonces ya sé cuánto vale esto. Vamos a seguir con los otros incógnitas. La siguiente incógnita es el alcance. Entonces, lo primero que tengo que recordar es que está en el eje X. Y si está en el eje X, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Y el modelo matemático es velocidad en X es igual a desplazamiento en X entre el tiempo. Ese es el modelo matemático del MRU. Sin embargo, si yo veo mis valores, ¿sí? Voy a tener que sacar la velocidad en X, ¿sí? Que es 30 metros por el coseno, ahora es coseno del ángulo, y me da 20.1. Ya conozco la velocidad en X, ¿sí? Y yo quiero ahora conocer el alcance. Necesito el tiempo. Y si yo veo, el tiempo es otra incógnita, ¿sí? ¿Eso qué significa? Eso significa que con los valores que tengo hasta este momento, no puedo conocer el alcance porque desconozco el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces ahorita no voy a poder calcular, ¿sí? El alcance porque necesito el tiempo. Entonces paso a la siguiente incógnita, precisamente que es el tiempo, y una vez que lo conozca, ahora sí voy a poder resolver el inciso B. Fíjense bien que ahí me falta el tiempo para poder resolver. Por lo tanto, me paso al tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora agarro otra vuelta, ¿sí? Mi cuadro, el mismo cuadro exactamente que tengo aquí, pero ahora voy a ponerle tiempo, que es lo que quiero calcular. Y la única opción que tengo es trabajar en Y. Entonces ahí pongo, en el sí, lo subrayo. Y entonces veo que tengo ya varias formas de calcular el tiempo. Sin embargo, debo de tomar en cuenta algo, que los datos que yo tengo, estos que se están aplicando, son de la primera mitad del movimiento, es decir, yo calculé, ¿sí? Hasta aquí, hasta la altura máxima. Eso significa que mis datos son de esta parte, de la primera parte del movimiento. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar alguna de estas y calcular el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cuál agarro? Pues la que me parezca más sencilla, ¿de acuerdo? De despejar. En este caso, se eligió la primera. Y voy a calcular el tiempo, ¿de acuerdo? Lo voy a despejar. Y entonces, despejo. Velocidad inicial en Y está con el signo positivo, lo paso del otro lado con el signo negativo. G multiplica, lo paso dividiendo, y es menos G porque es la primera parte que es hacia arriba el movimiento, ¿de acuerdo? Es importante. Despejo. 0, porque la velocidad final en el punto máximo vale 0. La velocidad inicial en Y, ya la calculé, vale 22.3, que es precisamente la velocidad que calculé aquí, 22.3. ¿Sí? Una vez que hago eso, ¿sí? 22.3, lo divido entre G, entre menos G, menos 9.81. Nótese que es menos entre menos. Por lo tanto, me da signo positivo. Hago la división, me da 2.27 segundos. ¿Sí?
Las unidades lo mismo, metro por segundo al cuadrado y metro por segundo. Las divido y me va a dar segundos, como es exactamente el mismo que acabo de hacer. ¿De acuerdo? Aquí hay que prestar mucha atención. Este tiempo que se acaba de calcular 2017 fue hasta la mitad, porque mis datos los manejé hasta... Entonces, buenos días a todos. Vamos a iniciar el tema. Recuerden que ya vimos la parábola, estuvimos viendo ecuaciones cuando... Por lo tanto, el resto del movimiento, siendo un movimiento ideal, el mismo tiempo que tardó en subir es el mismo tiempo que va a tardar en bajar. Por lo tanto, ese valor que calculé del tiempo que tardó en subir... Tenemos ahí dibujado una elipse. Su ecuación va a ser parecida a la de la circunferencia. Entonces vamos a iniciar con la elipse. Tenemos aquí en el pizarrón dibujada una elipse. Vamos a ver sus elementos que tiene una elipse. Una elipse puede ser horizontal como la que tenemos aquí, o puede ser vertical, que sería en este sentido. La elipse va a tener dos vértices, B' y B, y va a tener que va a ser el eje mayor, y va a tener otro eje que va a ser el eje menor, cuyos extremos los podemos nombrar como D y D'. La distancia, vemos que la elipse va a tener centro.